Los procesos migratorios a principios del siglo XX hacia América Latina, y particularmente Cuba, fueron decisivos en la reafirmación de los cimientos de su construcción identitaria, iniciada en siglos anteriores. No puede entenderse eso que llamamos lo cubano, y menos aún su carácter multicultural, sin atender a estos procesos y muy especialmente a aquel proveniente de las Islas Canarias. La emigración canaria hay que ubicarla en el sistema de emigración española hacia América, iniciada desde la llegada de Cristóbal Colón. Las condiciones histórico-geográficas del archipiélago canario en la ruta hacia América y el estímulo de las relaciones comerciales establecidas, específicamente en Cuba desde inicios del siglo XVI, hacían posible la emigración de isleños hacia Cuba desde fechas tan tempranas. Desde un inicio, los canarios estuvieron vinculados como mano de obra a los renglones económicos más importantes del país. De Canarias trajo Colón las primeras cajas de azúcar. A ella y al tabaco se debieron los canarios en Cuba, sobre todo con el cese de la esclavitud y el establecimiento del sistema agrario de colonias. Decía el antropólogo cubano Fernando Ortiz que en el actual reparto de la población de color por el territorio cubano puede observarse la mayor densidad negra en las viejas comarcas azucareras, no en las tabacaleras, las cuales fueron pobladas con preferencia por blancos inmigrantes canarios y antiguos guajiros. Es durante los siglos XVIII y XIX los momentos en los cuales los valores de integración de la identidad cultural cubana comienzan a tomar forma. Es curioso cómo el flujo migratorio español de los años de 1850 y siguientes es tomado por cierta literatura como factor desintegrativo, o dicho de otra manera, como factor de disolución del proceso de consolidación de la identidad cultural cubana. Se decía que si por una parte en el campo de batalla de la zona oriental se manifestaba una cristalización de la identidad cubana, en oposición aparecía una gran masa de extranjeros que tendía a la disolución de los valores de lo nacional. Se hablaba incluso de que la presencia de estos inmigrantes generaba una competencia de empleos con los criollos residentes en la isla. Las labores que en su momento fueron ocupadas por los mulatos y negros libres se desplazaban hacia la fuerza de trabajo inmigrante de origen español fundamentalmente. En el teatro vernáculo se presenta esta oposición de grupos y clases sociales con el clásico conflicto entre el negro y el gallego. Esta ponencia forma parte de una investigación desarrollada con el objetivo de determinar los efectos socioeconómicos y culturales emanados de la presencia de inmigrantes canarios durante el siglo XX en el municipio de Camajuaní, provincia de Villa Clara, Cuba. Para ello se buscó, primero, caracterizar la inmigración canaria en dicha región en el siglo XX y explicar las formas de inserción de estos en la estructura socioeconómica de la zona de estudio. Y segundo, brindar elementos que explicaran la recurrencia hacia una reconstrucción de la identidad individual o colectiva a partir del hecho migratorio por parte de los descendientes de primera y segunda generación. Aquí presentamos la primera parte de dicho estudio. Se tomaron como fuentes de datos los registros mercantiles y los registros protocolares en el Archivo Municipal de Remedios, Cuba, donde fueron revisados 2.958 contratos. De todo ello se obtuvieron datos de 363 canarios que residieron en Camajuaní desde inicios del siglo XX hasta 1960. Se utilizaron además fuentes censales, de las cuales se extrajeron los datos necesarios para calcular el posible impacto en la estructura demográfica y socioeconómica de la emigración en la zona de estudio y en la época indicada. Los resultados mostraron que a principios del siglo XX se produjo una migración significativa desde Islas Canarias al territorio que hoy ocupa el municipio de Camajuaní.
La misma se organizó por redes familiares, fue de carácter individual, mayoritariamente masculina, joven, soltera y de escasos recursos económicos. Reprodujeron en el lugar de destino su ocupación original, agricultores y prácticas de oficios, y algunos se convirtieron luego en comerciantes. Poseyeron pequeñas propiedades como fincas urbanas o rurales y pequeños establecimientos comerciales. Dicho proceso migratorio no mostró diferencias esenciales con respecto al predecesor, siglo XIX, en cuanto a sus formas y características generales. Se puede hablar entonces de una continuidad entre ambos, avalado asimismo por la forma de red familiar en que se organizó la emigración y por la no transmutación de sus bases en cuanto a las motivaciones económicas en la decisión de emigrar y la de elegir el lugar de destino. Dicha inmigración se insertó en una estructura social ya construida y con rasgos similares a los de su origen. No se detectaron variaciones de base en la estructura de la población por sexo, edad y ocupación laboral. Tampoco se hicieron perceptibles grandes desequilibrios entre los valores de los distintos años censales en cuanto a las tasas promedio anuales de crecimiento de la población, la estructura familiar y la étnica. La verdadera significación de dicho proceso inmigratorio, más que un trastueque de las bases de dicha estructura, está en un reforzamiento de estas.